Zacarías 5, pastor. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. Padre, en el nombre del Hijo, Vamos a unir del Espíritu Santo. Me duele ese dedo, pastor, me duele el dedo, me duele todo. Para moverlo me duele siempre un poquito. Tremendo. El rollo volante, dice aquí, pastora. El rollo volante, sí. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. La mujer en el Efa. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? ¿Qué es? Y él dijo, este es el Efa que sale. Elfa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Ellos con toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa y la mujer estaba sentada en medio de aquel Efa. Y él dijo, esta es la maldad. La echó dentro del Efa y echó la masa de plomo en la boca del Efa. Alcé luego mis ojos y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el Efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el Efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Amén. Amén, pastor. La revelación la tiene usted, no la tengo yo, pastor. Yo no recibo nada, pastor. Oremos, pastor, porque usted sí tiene la revelación. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Rey Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos honra, alabamos tu nombre, Señor. Pedimos tu orientación y tu guianza, Señor, a esta hora, en el nombre de Jesús. Rey Celestial. Pedimos, Señor, que abras las Escrituras y las pongas a favor nuestro, oh Dios Todopoderoso. Queremos tener claridad en lo que tú nos quieres decir, oh Dios Padre Santo. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos y conduciéndonos, oh Rey Celestial, en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Muéstranos, Señor, oh Dios Padre Santo, lo que quieres decirnos a esta hora, Rey Celestial, que sea tu Santo Espíritu, Señor, revelándose delante de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dando aquí una pauta de la revelación que usted tiene allí, no sé en qué momento le pondrá a hablar el Señor, pero el Señor está hablando el rollo volante. Él dice a través de sus palabras de Zacarías 5, del 1 en adelante, pastor, de todo Zacarías, del 1 en adelante, del 1 al 10, pastor, al 11, él nos está hablando como las palabras, pastor,
cómo las palabras son como el viento, que van y vienen, pastor. Van y vienen, y así mismo Él muestra a través del ejemplo que da de las dos mujeres, pastor. De las dos mujeres, y las dos mujeres, pastor, significan la iglesia de Jesucristo, pastor. La iglesia que es de Jesucristo y la iglesia que no es de Jesucristo, pastor. Esa revelación le están dando, pero sé que usted tiene más revelación ahí. No sé en qué momento el Señor le dará palabra, pero Él dice, el Señor, que al nosotros ver hacia arriba como el Señor lo ve, porque es que el Señor lo ve más que nosotros con claridad, pero a través del Espíritu vemos que la palabra es versátil y vuela por los aires cuando no tiene bases firmes, pastor. La palabra llega y vuela por los aires, pero no da su fruto, pastor. No da su fruto. Él habla de las dos iglesias, la iglesia de Jesucristo y la iglesia que se llama de Jesucristo, pero no es la iglesia de Jesucristo. Él nos está hablando de la iglesia, cuando Él dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho, de los estatutos, mandamientos y preceptos, pastor, de la iglesia. ¿Cómo es que la palabra es transformada de acuerdo a la conveniencia del hombre a través de las iglesias, pastor? ¿Y eso qué trae? Maldición, trae muerte, trae destrucción a la tierra. El Señor dice que eso es como aquel que está robando, pastor. Aquel que está robando esa enseñanza que es del Espíritu para la carne, para utilizarla por sus propios medios, pastor. Y será destruido. Está hablando de brujos, hechiceros, pastor, la oscuridad, santeros, sacerdotisas, todo lo contrario a la palabra del Señor, que juegan con la palabra del Señor. Él habla de aquellos que juran falsamente. Es del otro lado del rollo y serán destruidos, pastor. Tiene dos codos, por un lado y por el otro. Y habla de las dos mujeres. Amén. Amén, sí. Así es, pastor. Así que esa misma palabra, el solo hecho de hurtar la palabra, se vuelve en contra de ellos. Y es para destrucción. Amén. Amén. Es para destrucción. Dice, porque todo aquel que hurta, como está en un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Tremendo. Lo que decíamos en estos días, que la palabra del Señor palabra de Dios es inquebrantable. El hombre puede hacer lo que quiera, puede tratar de direccionar por un camino incorrecto, pero eso le trae consecuencias. Y el hecho de que reciba su castigo es prueba de que la palabra de Dios es inquebrantable. No se puede quebrantar, porque el que busca quebrantarle resulta quebrantado él. La gloria y la honra para el Señor. Mire, gloria al Señor. Allí le cuento, pastor, que el otro día me encontraba con un varón, ¿no? Me encontraba con un varón, y ahorita que se está dando esta palabra y Dios está colocando carbón encendido en sus labios y en los míos también, para explicarnos este mensaje que nos ha dado a través de Zacarías. Recuerdo pues que me encontraba con un varón, ¿no? Me encontraba con un varón y hablaba con ese varón, y el varón me dijo lo siguiente: es que si yo me portara mal, el Señor no me había dado tantas bendiciones. Escúcheme bien, tremendo, ¿no? Lo que él quería decir era que lo que estaba haciendo estaba bien hecho, porque estaba haciendo bendiciones. Exacto. Exacto, pastor. Entonces allí es donde habla del rollo, ¿no? Por un lado y por el otro, ¿no? A eso es lo que se refiere el Señor.
La palabra de Dios es inquebrantable y yo no la puedo transformar a mi acomodo y creer y argumentar que yo estoy siendo bendecido tergiversando la palabra del Señor, porque hay cosas que son abominación a los ojos de Jehová, y el Jehová de los ejércitos no va a premiar la abominación, jamás lo va a hacer, nunca, porque se está violando ¿qué? Los estatutos, preceptos y mandamientos. Por eso el Señor nos dice aquí nos dice la mujer en el Efa, y nos dice, y él respondió, dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el Efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Antes, ni varón, ni varona, ni ninguno de la iglesia que se diga llamarse de la iglesia, porque van a una iglesia, porque se dan golpes de pecho, porque oran, lo hacen porque sencillamente por los favores o por mostrarle al mundo y no a Dios, va a ser plantado, pastor, va a ser edificado en casa o en tierra de Jehová. No lo va a hacer, pastor. Únicamente cuando estén preparados habrá una base, y en el espíritu y no en la carne. Los que no estén preparados no, pastor, porque el Señor no respalda las abominaciones. Pues el Señor hoy me puso a meditar en una palabra que es Primera de Pedro 4. Y yo creo que esta es confirmación de ella. Busque a la pastora para que la leamos. Mientras tanto yo le cuento de dónde nació esa palabra. Amén, amén. Porque fue de un sueño. Es tremendo. Y entonces, pues, mire cómo me quedé. Yo me quedé y el Señor me tocó. Y yo dije, pero ¿cómo es posible que se esté argumentando que esas cosas están bien vistas a los ojos de Jehová, de los ejércitos? Yo le decía al varón. Es que eso es un decir. Yo le decía al varón, ¿cómo pasó? Pastora, es que ese es el decir de la gente. Es que no solamente ese es el decir de la gente del mundo. Claro. Si yo me estuviera manejando mal, si yo me estuviera comportando mal, no me iría bien. Ellos justifican el bienestar que tienen en que ¿cómo es? Ellos justifican que Dios está con ellos por el bienestar que tienen, especialmente económico. Y esta palabra de Pedro, Primera de Pedro, por eso me gustaría que la lleváramos y avanzáramos, porque va en el mismo sentido, pastor. Dame un momentico, pastor. Tiene que ver con esto, a ver qué recibe usted en relación con esa procesión, esos yesos y lo que yo me encontré. Dice, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Buenos administradores de la gracia de Dios. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración,
Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, dejémoslo ahí, pastora, para que analicemos esta parte. Amén. Amén. El Señor nos está hablando a través de su palabra, pastor. En primera de Pedro, Él dice que Él está llamando a su pueblo, a todos sus predeterminados, a que lo que han recibido por gracia, pastor, de parte del Señor, que es el tesoro escondido, pastor. Ese es el tesoro del cual Él le habló a usted, me habló a mí, y le ha hablado a multitudes de atalayas y profetas, pastor. Pero que hay veces no se ha escuchado en el espíritu, sino en la carne. Él nos está diciendo que como buenos administradores, los que hemos recibido en el espíritu a nivel mundial, esa gracia de Dios que ha colocado en nuestra boca con la palabra del Señor, pastor, como buenos administradores, nosotros en esta tierra hemos padecido. Los buenos administradores en carne hemos padecido, y de la misma manera nos tenemos que armar de valor, pastor, y armar de valor, porque así como hemos padecido, Él nos lleva al padecimiento para terminar, para limpiarnos, purificarnos y terminar con el pecado, para poder ser aceptos a su palabra y poder traer almas para Cristo. Muchos fuimos idolatras, otros anduvimos en pecado y aún pecamos de pensamiento, de palabra, obra, omisión, pero Él nos está llevando a la purificación. Él dice que el tiempo de estar en la carne resta al espíritu y a la vida eterna. Él dice que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios por medio del Hijo, que ya nosotros somos nuevas criaturas, que dejemos de pensar como los gentiles. Nos está llamando a amonestación. Ya nosotros dejamos atrás, pastor, dejamos atrás todas las idolatrías y abominaciones, y que eso mismo, como ese ejemplo de vida, nos sirve para traer almas para Cristo. Amén. Amén. Entonces mire cómo se conecta la palabra inicial que le entregó a usted el Señor con esa palabra que el Señor me había puesto a meditar a mí, y en cuanto a lo que usted contó de ese varón y las palabras que él expresó. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Por medio de los padecimientos, la forma de terminar uno con el pecado es por medio de los padecimientos. ¿Por qué la humanidad usted la ve alejada de Dios y sumergida en su pecado y en sus abominaciones? Precisamente por eso, porque están disfrutando de su bienestar, de su comodidad, de todo lo bueno, de todo lo que bueno que le produce lo que llega a sus manos económicamente. Están en comodidad, pastora. Aquí, entonces, por eso dice el Señor, aquí lo dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El mismo Señor Jesucristo fue perfeccionado, ya lo habíamos hablado 2 o 3 noches atrás, de que el mismo Señor Jesús fue sometido a padecimientos. Mucho más lo necesitamos nosotros. Aquí lo extraño es que una persona que haya padecido, que haya sufrido
en este mundo se mantenga alejado del Evangelio, se mantenga alejado del Señor. Eso sí es extraño, porque lo que lo trae a los pies del Señor, lo que lo trae a los pies del Señor a uno son las dificultades. Ya el Señor nos lo había mostrado y nos lo ratifica una vez más, que uno estando en bienestar, uno no corre a los pies del Señor. Lo natural es que en medio de las dificultades corra a los pies de Cristo, venga al Evangelio y busque uno tener una vida para el Señor. Entonces, seguimos analizando. Por eso es que termino, pastora. Seguimos analizando aquí y hablando, por ejemplo, en cuanto al sueño en el que yo me encontraba con una procesión de la religión tradicional, y nos sigue hablando aquí, por ejemplo, de las abominaciones y de las idolatrías, de cuánto el Señor aborrece la idolatría. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esto lo mete en un solo paquete y muestra cuánto rechaza el Señor este tipo de conductas y cómo se extrañan las personas cuando uno corrió con ellos en el pasado, pero lo ven ahora y se extrañan al ellos ver que uno tomó un camino diferente al que venía, al que traía con ellos, y que ellos permanecen en su mismo caminar, pero nosotros ya hemos tomado un camino diferente, que no es de seguir sumergido en las cosas del mundo, sino buscar la presencia del Señor. Amén. Entonces, también ellos van a recibir su paga en la medida en que no reaccionen, porque la palabra les ha sido predicada y les seguirá siendo predicada, y si no reaccionen, pues ellos también tendrán su paga, pastora. Bien, pues siga, pastora. Amén. Amén, gloria al Señor. Y como mientras usted está explicando por medio del Espíritu la palabra del Señor, yo veo un mercado, una plaza de mercado. Una plaza de mercado, y en esa plaza de mercado se ven diferentes personas moviéndose por la plaza de mercado. Unos comprando, otros vendiendo, pastor. Y otros carreteando el mercado, pastor. Carreteando en esos, como en esos pueblos así que es carreteado el mercado, así. Se ve de un lado para otro lleno esa plaza de mercado. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor a través de confirmando, a través de la palabra, a través de los sueños, a través de lo que está colocando en su boca, pastor, esos carbones encendidos que coloca en su boca? Que en la viña del Señor hay de todo, pastor. De todo hay. Lo que pasa es que Él nos dota a nosotros de autoridad y dominio propio. Y nos muestra, pastor, que los caminos correctos andar en el espíritu y no en la carne. Nosotros tenemos que interactuar con el mundo, mas no somos del mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Él no está. Por eso nos habla de los tesoros, por eso nos habla de los tesoros escondidos, que es lo que nos ha enseñado por medio de sus estatutos, mandamientos, y nosotros sabemos lo que debemos hacer y lo que no debemos. Y si hacemos lo que no debemos, trae consecuencias. Toda acción trae una reacción y una consecuencia. Las acciones buenas delante de los ojos de Jehová de los ejércitos traen sus consecuencias, que obviamente son buenas y bendiciones. Las acciones malas traen sus consecuencias. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿no? Eso dice el Señor. Porque es que, pastor, muchos de los de la plaza de mercado, como acabo de ver en la visión, muchos están haciendo, cada uno está haciendo una labor en la plaza de mercado, todos están en el mismo sitio, pero están haciendo diferentes funciones, pastor. Están trabajando, más cada uno está con sus diferentes objetivos. Unos por ganar, otros por conseguir, y los otros, pastor, por caminar.
por hacer el recorrido. Así pasa con la iglesia de Jesucristo. Así pasa con la iglesia de Jesucristo. Entonces, él dice que en la viña del Señor hay de todo, hay absolutamente de todo, pero a los predeterminados él les enseñó, les dio autoridad y dominio propio y les enseñó los preceptos, estatutos y mandamientos. Y muchos de nosotros de pronto hemos pasado por la idolatría también, pastor, y por cosas que no agradan al Señor, pero hemos sido purificados mediante el fuego y el sufrimiento para llegar a ser acepto a la palabra del Señor. Cosa contraria, cuando usted decía, es que es raro que una persona que haya pasado por el dolor, o sea, rechace el evangelio. Y es ahí donde viene el Señor y dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, porque Él ha permitido el espíritu de estupor. Lo ha permitido porque se cansó, lo que nos decía y varias veces a través de la palabra y a través de todos los tesoros escondidos que nos ha ido revelando. Se cansó, colocó ángeles, querubines, ministradores, colocó profetas, colocó pastores a decir y hablar la palabra, la palabra, la palabra. Pero la botaron, pastor. Entonces todo tiene sus consecuencias. ¿Ven? Sí, en esa plaza hay un común denominador, pastora. Ahí se mueve, ahí hay diferentes movimientos, pero hay un común denominador, y es lo que hablábamos, lo que el Señor ponía en mi boca. Es ese bienestar que se desprende precisamente de ese intercambio económico. Los unos comprando y los otros vendiendo. ¿Por qué tienen unos para vender? ¿Por qué venden los unos? Porque tienen para vender. ¿Y por qué compran los otros? Porque tienen la manera de comprar. ¿Cierto? Hay un común denominador ahí, es su bienestar físico, la carne. Y eso hace que la persona, como está sumergida en su carnalidad, se mantenga alejada del espíritu. Eso por ese lado. Lo del intercambio económico, ¿cierto? Y lo de que es raro de que la gente se mantenga alejada del evangelio teniendo padecimientos. Claro que sí, pastora, porque mire que no solamente tenemos el ejemplo del Señor. El Señor mismo en su carne sufrió los padecimientos. También tenemos varios ejemplos en las Escrituras, por ejemplo, cuando nos habla del rico y de Lázaro, que era un mendigo y que obviamente estaba padeciendo ese hombre tirado ahí a la puerta de ese rico. Y en ese padecimiento, él lo que tenía era tiempo para ocuparse del espíritu, no de la carne. En cambio, el rico se ocupaba de su carne, que tenía el bienestar que lo mantenía alejado del espíritu. Y si hacemos un recorrido a través de la Biblia, encontramos varios ejemplos iguales. Entonces, ese es el común denominador, que aunque haya personas que en medio del bienestar busquen a Dios, lo común es que sea en medio del sufrimiento de la carne, que la gente mengua en ella y se aferra al espíritu. Entonces, amén. La gloria y la honra es para el Señor. Gloria al Señor, sí, y así mismo, pastor, se respaldan algunas personas en que, bueno, y si usted es hijo de Dios, ¿por qué está padeciendo esto y esto? Precisamente por eso. Tremendo. Precisamente por eso, porque el Señor mismo nos lo dice, aquí nos los está explicando. Precisamente, y nos los ha dicho, ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, Dios al que ama disciplina y azota al que recibe como hijo. ¿Por qué? Porque ese es el camino hacia el espíritu, hacia la vida eterna, hacia la salvación. Entonces, ellos asocian el bienestar económico, el bienestar físico, con estar bien con el Señor, y no es así. No es así, porque precisamente la Biblia dice que los que prosperan, cuando los malos prosperan, es simplemente para ser destruidos. Eso está en el Salmo 92, pastor. Arrancados, sí, cortados. Para ser cortados. Ellos son, por eso el Señor nos dice que no envidiemos a
a los malos cuando prosperan. Porque la prosperidad de ellos es simplemente para ser destruidos. Entonces, la persona que viene a decir eso, que le viene a decir eso, pastora, perdón, está fundamentado en su propia ignorancia. Es la ignorancia la que le lleva a decir, no, es que usted es hija de Dios, ¿por qué está sufriendo? Precisamente por eso, porque está siendo sometida a una disciplina que es necesaria para que la persona corra a los pies del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a ver si consigo. Mírenlo, aquí está, Salmo 92, versículo 7. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Para esa gente no hay salvación, pastora. Para ellos no hay vida eterna. Ellos van a la condenación. Porque son impíos y en medio de su impiedad prosperan. Entonces díganme, ¿en qué momento van a correr a los pies de Cristo? No hay manera. No hay manera. Ahora, sí, así es, pastor. Ahora, lo que usted decía, es raro que habiendo conocido la palabra del Señor y todo eso, porque es que, o sea, Aló. Sí, repita lo que estaba diciendo porque no se le oyó nada. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí le oigo, sí, ya. Bueno, sí, que es precisamente, se me fue, tuve una laguna en el santico y se me fue lo que se iba a colocar en mis labios, pastor. Okay. Sigamos que en cualquier momento vuelvo y lo coloco. Amén.